Les traigo un breaking news o una noticia de último minuto, porque apenas hace unas horas para hoy, día 30 de julio del 2020, acaba de acontecer una situación bastante interesante, si no la más interesante vía noticias, internet y esas cosas, quizás del año 2020. Y es que hace apenas unas horas fueron llamados a testificar y a prestar declaraciones juradas los dueños de los medios de comunicación masivo vía internet. Así pues, tenemos que interrumpir la programación que ya yo tenía planificada para este canal en estos días pregrabada, para traerles entonces el análisis legal de cuáles son los cargos en su contra, por qué fueron llamados a declarar, quiénes se presentaron y quiénes no, y además también cuáles son las posibles implicaciones jurídicas y legales ante estas declaraciones que dieran estos personajes. Así es que sin más, empezamos. Hace apenas unas horas, ayer 29 de julio, fueron llamados o citados a declarar los dueños de los grandes medios de comunicación masiva en internet o redes sociales, aquí en Occidente por lo menos. Digo eso porque en Asia, por ejemplo, se suelen utilizar otros medios de comunicación que no tienen necesariamente nada que ver con lo que nosotros solemos utilizar en Europa y en América Latina, como lo son los dueños de estos medios de comunicación masiva. Básicamente fueron citados a declarar y a dar testimonios y a responder diferentes preguntas puntuales sobre diferentes temas, sobre censura, etcétera, etcétera, bajo una declaración jurada. Es decir, expliquemos bien qué esto significa. No es directamente un juicio penal donde van a ser condenados a cárcel o cosas así, como las personas pues que no conocen estos términos jurídicos comprenden, no. Es ya una llamada a testificar frente al Congreso por haber violado diferentes leyes que pues básicamente en lenguaje sencillo pues no tienen derecho a hacer. A eso se trata. Dependiendo de las implicaciones de las declaraciones que dieran estas personas el día de ayer, si mentían o no, y así fue, pues entonces pueden estar, puede ser que sean entonces acusados ya en un juicio ya sí penal y sí tengan entonces que pagar con cárcel o otro tipo de penas, pues en unos meses más. De eso vamos a hablar más adelante, quizás hasta el final del video, cuáles son las implicaciones de las declaraciones de estos personajes. Resulta que bien sabemos que en estos últimos meses estamos siendo víctimas de una censura atroz, sin precedentes en todas las redes sociales que utilizamos en Occidente. Más aún, estas redes en específico fueron citados a declarar y a testificar bajo juramento con la condición, o mejor dicho, con la obligación de no mentir bajo juramento, porque solo ese detalle ya es una pena o felonía que puede ser entonces ya condenada así con cárcel y cosas así por el estilo. Esa es la importancia de que estas personas fueran citadas en este momento bajo esa premisa. Los dueños de Apple, también de Facebook, además también de Google, entre las cuales también se encuentra YouTube, por supuesto, y además también de Amazon. También fue citado el dueño de Twitter o su director, que es realmente quienes están siendo llamados pues a declarar en este testimonio. Resulta que las acusaciones del Congreso, conformado por supuesto por un porcentaje de congresistas del Partido Republicano y otros del Partido Demócrata. Cabe destacar, antes de comenzar a dilucidar cuáles fueron las declaraciones y los puntos más fuertes de este debate, el cual pueden ustedes también ver pues en la página o en el canal aquí en YouTube de C-SPAN, por ejemplo, lo tienen, pero fue algo tan apoteósico que incluso los canales aquí en YouTube de los medios de comunicación masivos más importantes, como periódicos digitales, etcétera, también pasaron la audiencia en vivo. Dura más o menos unas 4 o 5 horas. Yo sé que es bastante cansón para las personas incluso que hablan inglés, pero para las personas que ni siquiera hablan inglés pues es realmente pues imposible de seguir esta secuencia. Pero les digo, ¿dónde pueden ver entonces estas cosas tiempo pues completo, sin traducción? ¿Qué es lo ideal en este tipo de temas dada la manipulación masiva de la comunicación que hay, que ha sido demostrada el día de ayer? Esto ya no es teoría de conspiración, ni muchísimo menos, que están haciendo una cacería de brujas prácticamente ante cualquier tema de salud que se publique en redes sociales o cualquier tema político en cuanto a la política de Estados Unidos. Esto es real. Y por tal razón es que estas grandes personalidades han sido llamadas a declarar y a testificar del por qué están ejerciendo este abuso de poder, como muchos de los congresistas le llamaron, ante una situación de ellos creerse dueños de saber quién puede hablar
hablar y quién no. Pero básicamente sabemos perfectamente que ellos el interés que tienen es que pueden hablar solamente en el tema de salud, solo la Organización Mundial, o en el tema, por ejemplo, político, solamente se puede hablar o bien mal del partido republicano o del presidente actual, o bien usted puede estar a favor de los demócratas, eso está bien. Todo el que esté a favor del presidente actual de los Estados Unidos, incluso tenemos que cuidarnos para mencionar incluso su nombre, y diferentes palabras en el sentido de la salud o la medicina. Hay que tener muchísimo cuidado para que incluso no se nos cierren los canales. A ese nivel de censura se ha llegado en los medios de comunicación masivos en internet, a no dudar. Entre las diferentes acusaciones que se le hicieron a estos personajes está la de la censura masiva extrema sobre estos dos temas en concreto. Además también de limitar la divulgación de diferentes informaciones utilizando cookies o maquinarias de búsqueda, por ejemplo en el caso de Google, por ejemplo también en el caso de Facebook, para que las noticias que son verdaderas pero que a ellos no les conviene no aparezcan en el buscador en principio. Se acusó entonces, vamos por partes, a la parte por ejemplo de Google, de estar utilizando diferentes post máquinas, etcétera, etcétera, un algoritmo para que se entienda fácil y sencillo en el público general, para que las personas no encuentren la información que andan buscando. Y cuando pones una búsqueda o un nombre en concreto, pues te sale lo que ellos quieren que tú veas. Principal acusación ante esta compañía. En el caso, por ejemplo, de Mark, se ha acusado de lo mismo y no es la primera vez. Aquí vamos a tener que hacer un inciso extra, no solamente de las declaraciones del día de ayer, sino de declaraciones previas de un par de meses, donde él se presentaron cargos en su contra y una multa masiva de miles de millones de dólares a pagar, precisamente por la misma situación. Sin embargo, no parece ser que no escarmienta, porque luego de haber tenido que pagar una multa inmensa por estar manipulando los grupos que se forman en su cuenta o en su red sobre la búsqueda de medicina alternativa. Llamémoslos de esa manera porque no sé si a estas alturas todavía la censura ha sido levantada o no. Cuidado aún. A pesar de que fue acusado de eso hace un par de meses, que fue entonces incluso condenado a pagar una multa millonaria al respecto, siguen las censuras de forma igual o más todavía. En cuanto al tema de salud, prácticamente en esa red es casi imposible hablar del tema de salud fuera de lo que manda la organización. Las acusaciones del señor Bezos pues fueron similares, más de lo mismo, que hace una censura ante la publicación, por ejemplo, de material o libros específicos que puedan ser de ayuda o de medicina alternativa. Bloquea su divulgación, su venta, un sinfín de cosas. Y además de eso también, tanto Mark como Bezos fueron acusados en esa audiencia de estar recolectando datos personales de los usuarios con nombre privado y además sus direcciones y su forma de pensar, en fin, un sinfín de cosas que si las personas del común no entienden la peligrosidad de esto, realmente es ingenuo pensar que estos datos hayan sido recolectados de forma inocente o sin ninguna intención por detrás. Ante las acusaciones para Apple, más de lo mismo, porque estaban utilizando diferentes algoritmos en los aparatos de la marca para hacer exactamente lo mismo que los otros dos. De las respuestas más interesantes en esta audiencia y donde se puso más interés fue precisamente en las de Mark, porque es una de las redes que se prestan para más manipulación o censura, y las respuestas que él suele dar siempre son bastante ambiguas. Me gustó también mucho la forma en la que los diferentes congresistas, además también del presidente de la Cámara, de la forma tan firme y precisa que le hacían las preguntas y que no permitían que ellos se fueran por la tangente, explicando sus razones altruistas, las cuales mantenían firme su posición en defender que lo hacían por el bien de la humanidad, y que en el caso, por ejemplo, de Mark, él estaba en contra de cualquier tipo de método de salud alternativo que estuviese fuera de lo recomendado por la Organización Mundial, porque él considera que ningún método alternativo está
debidamente testado y aprobado por la organización. Según lo que él dice, no solamente en esta ocasión, sino en la ocasión anterior, es exactamente sus mismas palabras. Por lo tanto, si sabemos ya el resultado de la situación anterior, donde él perdió la causa y tuvo entonces que pagar una multa millonaria, pues ya sabemos lo que le espera a este joven, haciendo exactamente lo mismo otra vez. A veces yo me pongo a pensar en qué están pensando estas personas, o sea, hay tantas pruebas al respecto de lo que están haciendo, y aunque saben que están bajo juramento, siguen mintiendo, aún sabiendo que esto pues puede ser contraproducente cometer ese tipo de delitos tan flagrantes. O sea, no entiendo cuál es el motor que los mueve para ellos defender a capa y espada y de una forma tan férrea una situación que ya es evidente y se les salió de las manos y ya está incluso en tribunales. O sea, una persona cuerda o supuestamente una persona tan inteligente como estas personas, lo ideal hubiese sido declararse, pues sí, que han estado haciendo este tipo de cosas y que no lo van a hacer más y no hacerlo más, pagar la multa que le corresponde, y hubiese sido mejor para sus empresas. Pero es muy obvio que estas personas ya ni siquiera están interesados en el futuro de sus empresas, sino en defenderse a ellos mismos, porque saben lo que les viene piernas arriba después de esto. Esa es la situación. Además, están tan inmiscuidos hasta el copete con este estado por detrás, que necesariamente tienen que seguir defendiendo su posición porque ya no les queda de otra. Esa es la verdad detrás de tanta intención de ellos de negar esto. Uno de los puntos más importantes, incluso, o de las preguntas más interesantes, fue el baneo de un video que se hizo prácticamente viral de un grupo de médicos en los Estados Unidos que estaban dando una conferencia sobre una nueva cura y la utilización de un medicamento que prácticamente es imposible mencionar su nombre. Incluso ese mismo video fue baneado de todas las redes sociales prácticamente de forma instantánea, y pues no lo voy a mencionar el día de hoy porque es como mencionar, no sé, una cosa increíble. Cuenta que hable de eso abiertamente, cuenta que la borran, no importa quién, llegando al extremo de que el hijo del presidente de los Estados Unidos publicó este video y le cerraron la cuenta. Sí, de una. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha posteado sobre esto y lo han baneado. O sea, estamos llegando a un límite de censura brutal. Aquí no puede hablar ni el propio presidente de los Estados Unidos de este medicamento. A ese nivel. Entonces una de las preguntas más interesantes fue precisamente esa, y yo se las voy a dejar a continuación porque fue uno de los momentos más increíbles de esas 5 horas pues de transmisión. Veamos lo que le preguntaron directamente a Mark. If I may ask a specific of you, it was reported that Donald Trump Jr. got taken down for a period of time because he put something up on the efficacy, and I think that this is a legitimate matter of discussion. Why did that happen? Congressman, well, first, to be clear, I think what you might be referring to happened on Twitter, so it's hard for me to speak to that, but I can talk to our policies about this. We do prohibit content that will lead to imminent risk of harm, and stating that there's a proven cure for COVID when there is in fact none might encourage someone to go take something that could have some adverse effects, so we do take that down. Ante la respuesta de esta situación es la misma que Mark recibió hace un par de meses cuando perdió de nuevo un juicio similar a este por la misma razón. Entonces se le dijo que en qué momento fue que ellos se sintieron con el derecho de decidir qué es lo mejor para las personas y para los usuarios. En qué momento fueron ellos tan iluminados de pensar que su trabajo como dueños de estas compañías es decidir qué cosas puedo ver yo, a qué material accedo yo y qué tipo de medicación utilizo yo como usuario a modo general. O sea, yo me refiero a toda la humanidad. O sea, en qué momento. Ellos no están ahí para decidir qué cosas hace una persona o no, sino para mantener la red en un momento dado y ser neutral. O sea, tienen que soltar la censura y dejar que las personas hablen del tipo o método de salud, alimentación, política que les dé la gana. E incluso uno de los congresistas les dijo directamente que lo que ellos están haciendo se llama abuso de poder. También le dijeron palabras tan fuertes como que lo que ellos están haciendo es un proyecto globalista y además también creando monopolios, lo cual está contra la ley de los Estados Unidos.
E incluso le llegaron a llamar a algunos de los congresistas más fuertes, que eso ya parecía una organización delictiva entre ellos, haciendo, e incluso peor todavía, llegaron a decirle en su propia cara, y acusaciones ya muy graves, en el caso por ejemplo de Mark, de estar comprando compañías adversas o similares para neutralizarlas, como fue el caso de la compra de IG. Salieron también en esas declaraciones el día de ayer a relucir diferentes emails que había mandado el mismo Mark antes de la compra de IG y también de WhatsApp, con la intención de comprar a IG para neutralizarla, porque podía ser una competencia brutal para él y su libro. Y la intención nunca fue, pues ustedes saben, altruistamente pues conectar los diferentes medios de comunicación que utilizamos, no, sino de mantener esa red más o menos debajo del algoritmo e incluso del valor de las acciones, etcétera, etcétera. O sea, con una intención malévola por detrás, fue lo que le quiso decir directamente ese congresista en concreto. En conclusión, para resumirles entonces toda esta situación, estas personas están siendo acusadas formalmente ya por estar pues cometiendo diferentes delitos contra la ley y además también contra los usuarios y la libertad de expresión. Después de eso, y también el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos dio una orden a ser ejecutada al instante de poner en marcha la nueva ley que abolía la ley 230, que previamente había sido promulgada en la administración anterior, que es raro, donde beneficiaba y favorecía a los dueños de estas multinacionales. Prácticamente estaban blindados por la ley 230, librándolos de cualquier tipo de responsabilidad por todas estas cosas que ellos estaban haciendo. Además también donde no se podía demandar a estas personas por daños o perjuicios causados por el cierre de diferentes cuentas o diferentes cosas como estas que ellos suelen hacer, pues ya no están protegidos por esta ley. Esa ley fue derogada o eliminada o quitada, para que lo entiendan mejor, y está puesta en su lugar una nueva ley, y va a ser, pues, bueno, ya el decreto está dado desde el día de ayer, que se va a aplicar con todo el peso de la ley esta nueva disposición entre estos dueños de comunicación masiva, para que no sigan censurando la información, para que no sigan cerrando cuentas de forma arbitraria, pero además también para que diferentes personas puedan acceder a demandar estas compañías por daños y perjuicios también. Automáticamente desde el día de ayer se puede ya hacer. Esta es la razón por la cual ellos tenían esa cara de espanto realmente, porque saben perfectamente que lo que les viene después de esto es brutal. Es decir, van a tener que enfrentar un sinfín de procesos que pueden dejarlos incluso en la quiebra. Si no, van a tener que dejar la presidencia de sus empresas para librarse de esta situación. De todas maneras, van a tener una sanción. Pero aparte de todo eso, de forma personal y en lo siguiente, en el futuro, en los próximos meses, van a estar enfrentando cargos ya penales. Primero, por haber mentido bajo juramento. Segundo, por haber cometido los delitos que se han cometido. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos, y yo creo que de muchos países, me atrevería a decir, que en campaña se le prohíbe prácticamente a un candidato en concreto hacer campaña. O sea, prácticamente lo están dejando que se repostule porque no hay de otra. Pero todos los medios masivos de comunicación, no solamente vías internet como estos, sino también los nacionales, que son todavía peores, y a eso les viene su juicio más adelante, pues están teniendo una política de tapabocas, de impedir que se haga cualquier tipo de campaña política al respecto, de impedir que las personas simpatizantes del presidente de los Estados Unidos actualmente se presenten, nada. O sea, es una cacería de brujas completa y totalmente. Y a las personas que a esto todavía no les suene o no le parezca extraño, por poco decir, o que no se den cuenta que estas personas o que el mismo presidente de los Estados Unidos no está con la élite, no está trabajando con ellos. Esto no es disidencia controlada como muchas personas quieren pensar. Esto es una cacería de brujas ante un grupo que se les ha presentado de repente y que ellos no tenían planificado, no lo vieron venir. Esta es la razón por la cual están haciendo actos tan desesperados y obvios y evidentes, y están metiendo la pata personas que supuestamente eran tan inteligentes y tenían tantas cosas pues por ofrecer, y están cometiendo tantos delitos directa y exclusivamente con penas de cárcel directamente. Ya no estamos hablando de la situación de si los niños
niños y los niños y los niños. Dejemos este tema aparte para quien todavía insiste en no creerlo. Estas personas con estas actitudes están cometiendo un delito grave de impedir la libre divulgación y la libre expresión. Solo por esto, estas personas pueden ir a la cárcel por muchos años. Y están exponiéndose a eso, sin importar su propia seguridad, con tal de frenar la campaña política y las elecciones del ahora de noviembre. ¿Sigue creyendo usted que esta persona está trabajando con ellos directamente? ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Por qué razón frenarían un proceso que ya ellos tenían planificado desde antes? ¿Por qué razón no hubiese sido mucho más fácil imponer toda esta situación y este régimen cuando el presidente no se presentara a las elecciones y dejara que Hillary ganara las elecciones? Si él no se hubiese presentado, era lo que iba a ocurrir. Todo el que sigue insistiendo en que Donald Trump es parte de la misma élite y que tienen el mismo plan y que él oponerse ante el público es simple y llanamente para que la gente crea y piense que pues él está en contra para de esa manera luego imponer de todas maneras el régimen o el nuevo orden. Absurdo todo el que te diga algo así. Hubiese sido muchísimo más rápido, directo y sencillo dejar que Hillary ganara e implantar todo esto de una sin problema ninguno. No existe la resistencia de la población para que la gente piense que necesitaban que Donald Trump se presentara a la presidencia para convencer a las personas de entrar al nuevo orden. Es absurdo. La gente ya está convencida, ya estaba convencida. En el 2016, 2017, las personas iban a aceptar cualquier cosa que Hillary les dijera. No hacía falta poner una figura, como por ejemplo Donald Trump en el medio, para que las personas pues acataran o dijeran o hicieran lo que ella quisiera. No era necesario. Así es que seguir pues promulgando este tipo de creencias es absurdo. Este hombre se le metió en el medio junto con un grupo de personas que lo han puesto a él delante, que no es el único. Detrás de él hay una maquinaria inmensa de personas dentro y fuera de los Estados Unidos apoyando esta situación para quitar esta élite oscura del medio, y el plan que tenían pues planificado, créalo usted o no, y todos los acontecimientos alrededor se lo muestran y lo enseñan. Estas grandes personas de poder, con tanto poder en sus manos, con empresas que le ha costado tanto tiempo construir, están poniendo en juego todo, su dinero, hasta su propia libertad, con tal de frenar la campaña del presidente de los Estados Unidos. Esto no es ningún fake, esto no es disidencia controlada, esto es una guerra de poder, porque estas personas no quieren abandonar el poder que tanto sacrificio, y nunca mejor dicho, sacrificio en el más amplio sentido de la palabra, les ha costado. Y ya no ni siquiera les importa pues exponerse o exponer sus empresas, sino que ya ellos tienen que dar el todo por el todo, porque si el presidente gana las elecciones en noviembre, es game over. Esto, ya ustedes saben, todo por el video del día de hoy. Esto está caliente. Hasta la próxima. Bye.